y para mí es una fortuna tenerlo aquí con ustedes. Y quiero agradecer a todos los amigos, algunos que han venido de fuera de la ciudad, muchos psicólogos que veo por aquí. Me parece muy bueno que se acerquen a la vorágine. Sí, sin mencionar nuestro paisanaje, porque eso. Entonces, no tengo sino agradecimientos. Creo que es un momento muy especial para nosotros poder ver una edición que finalmente los agradecimientos van a Boris Corredor, que fue un alumno que hoy en día es profesor en Boston University, fue un alumno de Hernán. Sin Boris este trabajo no hubiera sido posible. Boris logró recuperar todos los archivos, hacer todas las traducciones, insistir en hacer nuevamente correcciones de una edición que estaba hipercorregida y encontró creo que 2 errores, y nos ha seguido hasta esta mañana. Estuve hablando con él con una generosidad y un afecto y un tesón académico realmente incomparable. Hoy en día nos acompaña aquí su hijo, quien hizo la carátula, la portada que van a ver, y pues eso, no son sino agradecimientos a todos ellos. Quería mencionar, me pedía Claudia el proyecto de hacerlo en trinos, que fue una pequeña locura que nos permitió tener muchísimos seguidores desde la primera noche que empezamos a trinar. Teníamos 300 seguidores, Germán estaba con nosotros, y han seguido con una fidelidad absoluta, y nos parecía que era una entrada a la vorágine para leerla ahora en una edición que yo creo que estoy muy mal placé, como dicen, para decirlo, pero yo creo que es la edición que Rivera hubiera querido. Es una edición súper depurada, súper cuidada, que nos tardamos muchos años en mostrarles, pero que me parecía que era un desperdicio que la gente no la pudiera tener en sus manos. Y la pueden descargar desde este momento gratuitamente en todos los dispositivos que tengan. Muchas gracias, y muchas gracias a ustedes. Los dejo en compañía de... Germán, bienvenido. Esta es la Casa Cuervo Urizarry. Se llama Casa Cuervo Urizarry porque primero fue Urizarry, de la familia de la mamá de don Rufino. Es una casa hermosa, patrimonial, bien de interés cultural de la nación, pero muy fría. Entonces, tiene varias ventajas. Nos conservamos en hielo, muy bien, cada vez más jóvenes y todo. Tiene otra ventaja para mí, que es que la señal de celular no entra porque las paredes son propiamente gruesas, y bueno, varias cosas más. Y tiene un complemento donde funcionaba la cervecería de los hermanos Cuervo, pues de Ángel, el hermano que trajo una receta de cerveza de Londres, y pues empezaron a beber y a producir cerveza en el siglo XIX, y con el dinero que hicieron con la cervecería, pues se fueron a vivir a París y a escribir y a tener la vida que nos merecemos muchos. Aquí hubo un graffiti que decía "el vicio paga", y bueno, se fueron para allá y están enterrados allá. Quienes quieran seguir las rutas que ellos recorrían pueden entrar a la página del Instituto Cervantes en París. El año pasado, con ocasión del año cruzado Francia-Colombia, el Instituto Cervantes incluyó a los hermanos Cuervo y se pueden visitar los sitios detrás de ellos, ir a la biblioteca, ir a la iglesia, ir a muchas partes y terminar en Père Lachaise, donde el par de criaturas están enterrados en sus mausoleos.
Lo de la historia de los dos está por escribirse, hay pues una aproximación interesante en Vallejo, pues en su estilo, pero definitivamente son un par de personajes muy bonitos. Aquí hemos hecho unas exposiciones recordando la casa y recordando los ángeles de la casa, y en esta casa también don Rufino comenzó a hacer sus apuntaciones críticas sobre el lenguaje bogotano, que es quizá una obra la más querida por él. Hasta su muerte, en vísperas de su muerte, estaba corrigiendo esa obra, ¿no? Y como se sabrá, este instituto fue fundado para darle culminación a una empresa intelectual maravillosa que fue el Diccionario de Construcción y Régimen de la Lengua Castellana. Y con los computadores de la época, que eran los ficheros fantásticos, él fue acumulando sus fichas y pudo publicar hasta la letra D de ese diccionario, estando en vida. Y a través de diferentes procesos con varias organizaciones panamericanas y todo eso, se trató de que se pudiera culminar todo el análisis de los ficheros y continuar en la misma poética ese diccionario, hasta que finalmente se logró crear una institución llamada Ateneo de Altos Estudios, que se creó para culminar dos cosas que habían quedado truncas. Una era la expedición botánica y la otra el diccionario de construcción y régimen. La terminación de la expedición botánica no fue posible. La otra tarea se la encargaron a un jesuita. Entonces eso sí pasó. Sé que aquí hay mucha gente de la Javeriana y entonces eso sí se dio, y en el proceso de arreglar todo el material para un equipo que se necesitaba, surgió el Instituto Caro y Cuervo para terminar ese trabajo. Y eso fue debido al padre Félix Restrepo y a su equipo de trabajo, y hoy en día pues el diccionario existe y le dio a este instituto el premio Príncipe de Asturias a la comunicación y las humanidades, y estamos muy contentos de haber entregado este año el diccionario de colombianismos, que es una gozadera y que se convirtió en la Feria del Libro en un, como se dice en buen español, en un bestseller. Se sacaron 3.000 ejemplares y se vendieron, ya se agotaron, y con muchas, ¿no? Entonces, pues es este instituto siempre preocupado por la forma como se habla el español, no como se debería, sino como se habla. Este no es un lugar prescriptivo, y bueno, aquí estamos. Bienvenido, Germán, qué alegría. Pensé que iba a hablar con Carlitos Páramo, con el que siempre que tenemos que hablar de la vorágine nos vemos las caras, quien también pues ha estudiado la vorágine con aproximaciones novedosas. Yo no soy especialista en la vorágine. El trabajo que hice sobre la biblioteca de José Eustacio Rivera lo hice para dedicárselo al encontrar la biblioteca, lo hice para dedicárselo a Montserrat Ordóñez, quien murió antes de conocer la biblioteca, antes de saber, de ver la biblioteca y de ver muchas intuiciones que ella tenía críticamente de ver esa biblioteca. Esa biblioteca fue encontrada en uno de aquellos baúles de cura en las eclesiásticas de la Javeriana. La familia de José Eustacio Rivera se la entregó a un sacerdote jesuita, le entregó lo que quedaba de esa biblioteca, que había sido rescatado en Nueva York. Ustedes sabrán que él murió en Nueva York, José Eustacio Rivera, y pues los amigos se llevaron cosas y demás. Entonces, y a él lo trajeron en un desfile interminable, que mejor dicho, ese pequeño fondo se salvó,
Y cuando se estaba construyendo, se estaba haciendo ya el trasteo, después de la construcción de la Facultad de Teología y la Biblioteca Patrimonial, que es una belleza, la Biblioteca de Filosofía, pues empezaron a esculcar para que algunos se vinieran y demás para los nuevos edificios, y encontraron ese baúl. Y el padre Fabio Ramírez, que hoy es el director de esa biblioteca, me dijo: Carmelita, usted se va a ir de para atrás, venga para acá que yo la necesito. Y sí, efectivamente me fui de para atrás y de para adelante, porque empezaron a aparecer estos libros maravillosos que contaban de un aspecto desconocido de Rivera, el Rivera lector, el Rivera conectado con la intelectualidad de su época, un autor que recibía los libros de Vasconcelos, de Reyes, de Mariano Brull, con dedicatoria para él, y que amaba profundamente la poesía de Hafiz, la poesía árabe, las gacelas, y firmaba sus libros de lado a lado, José Eustacio Rivera, con lápiz rojo, con lápiz negro, que leía a una poeta que en su momento fue una poeta de ruptura, Delmira Agustini, que escribía poesía erótica. Y entonces José Eustacio Rivera sabía de memoria las poesías de Delmira Agustini. El pequeño ejemplar que hay en la biblioteca tiene una antología, y en donde está el índice, con su bellísima caligrafía, escribe José Eustacio Rivera: véase la página final. Y en la página final él anota de su puño y letra un poema que no está en la antología, que se llama Eros, y es el poema más peligroso de doña Delmira. Y la otra cosa que esa pequeña biblioteca, pequeña frente a lo que debió ser la biblioteca, nos revela, es que él estuvo recorriendo todos los caños, todos los senderos. Hay un libro con una dedicatoria de un sacerdote que le dice: en lembranza nuestra palestra en tal parte, ¿no? A orillas del Río Negro. Muchas de las cosas que dijeron de José Eustacio Rivera, que fue un político y que estuvo sometido a las cosas de la política, fueron que él nunca estuvo por allá y que él cobró lo de la comisión para ir por allá, pero no fue por allá porque eso era peligrosísimo. Y resulta que en los libros está anotado: leído a bordo del vapor tal, de tal parte a tal parte. Y en uno de esos libros, creo que se llaman las caucherías o Shiringash, está anotado barcos en los que he viajado, y está la lista de barcos en los que él recorrió todos esos caños, todos esos lugares. Entonces, pues, ese pequeño fondo está en la biblioteca. Yo hubiera querido que Montserrat lo conociera, pero como no alcanzó, escribí un texto que se llama Baquianas Colombianas para ella. Y eso es todo lo que sé. Bueno, yo leía, sí, muchas cosas, pero hay otros especialistas, y ojalá que de la conversa de hoy se den cuenta ustedes que el especialista para la fijación de este texto es la persona a la que vamos a tratar de honrar hoy, conversando en torno a esa persona maravillosa, bibliófago, bibliógrafo, reconstructor de textos, y por lo que yo he leído, muy peligroso para caer en la boca de él. Ya les voy a decir por qué. Es verdad que usted tiene el suyo. Muy bien, muchas gracias a Rebeca y a su hijo por invitarme a estar hoy a un Lego total en el tema de la vorágine y el tema, por supuesto, de todo el trabajo que está detrás de la edición establecida que hoy presentamos, hecha por Hernán Lozano. Y muchas gracias a Carmelita por estar en esta
bella casa, por haber hecho esa dirección admirable del instituto durante estos años. Con Carmelita, por supuesto, nos conocíamos en la Universidad Javeriana, e incluso una de las últimas peripecias que hicimos fue cuando, estando yo como director del Centro Ático de las Tecnologías, Carmelita me visitó para pedir asilo para el ciclo Rosa de cine. Y por supuesto creo que de inmediato yo le contesté a Carmelita que sería bienvenido el ciclo Rosa, y se hizo en esa ocasión. ¿Usted estaba feliz con la pasarela? Sí, sí, claro, porque era el tema, creo que era como los trans, y por supuesto el Centro Ático tiene una cantidad de pasarelas por toda parte que son muy sugestivas y que tenían mucha relación de alguna manera con el tema a su vez del ciclo. Muy bien, esta es una conversación rara porque yo lo que voy a hacer es leer, después quizás habrá algún tiempito en que podamos conversar, pero voy a leer un texto que escribí para esta presentación, que se llama En el silencio de su torre, la edición establecida de La Vorágine, realizada por Hernán Lozano Ormaza. Recuerdo la visita que hice hace años a la casa de Rebeca Puche y Hernán Lozano en las afueras de Cali. Me impactó sobre todo la torre en la que Hernán tenía su estudio, a una cierta distancia de la casa. El silencio y el aislamiento de su lugar de trabajo lo hacía aún más invisible, una propiedad que tienen muy pocos privilegiados, y que volví a constatar el día que lo encontré en una de mis conferencias de banalidades, escuchando con paciencia los balbuceos de una ciencia que aún no lo es, ni siquiera ahora, cuando él provenía de varias que tienen una respetable y larga tradición: la filología, la filosofía, la lingüística, la crítica. Por esos años leí la traducción que hizo de un texto de Chomsky sobre Skinner, que nos cayó como anillo al dedo a unos estudiantes de psicología que nos resistíamos a los dogmas del condicionamiento y a la nueva iglesia del conductismo. La reseña que en esa época Hernán consideraba una vieja reseña, ya al escribirla decía una vieja reseña, va más lejos, escribe, cuando señala que los retos que plantean los problemas del conocimiento a la psicología están más allá de lo que es siquiera pensable en el horizonte conductista, cuyos planteamientos no son tan solo insuficientes, sino que bordean la inanidad, comillas, de Lozano. Con una cierta frecuencia, cuando uno mira y lee con mucha alegría los textos de Hernán, encuentra ese tipo de juicios, dichos suavemente, pero son terribles, además en la lucidez con que los decía. Conjuntamente escribiría con Rebeca El sentido del humor en el niño, que después de los años me sigue pareciendo un texto espléndido, que saltaba de improviso sobre la tradición para instaurar la reflexión sobre las intersecciones que acercaban el desarrollo cognitivo, la cultura, la imaginación y el humor visual. Isaac Berlin estableció la famosa tipología del zorro y el erizo para diferenciar las diversas clases de pensadores a partir de un fragmento conservado del poeta griego Arquíloco, que decía: muchas cosas sabe el zorro, pero el erizo sabe una y grande. Pero nunca trató Berlín de hallar especies diferentes que resultaran
de esas transmutaciones que son tan frecuentes en el pensamiento. El aislamiento y el silencio son propiedades del erizo, como lo es dedicar toda una vida a 2 ediciones críticas fundamentales, como las que realizó Hernán Lozano con La vorágine de José Eustacio Rivera y Conquista y descubrimiento del nuevo reino de Granada de Juan Rodríguez Freire, haciendo un trabajo riguroso, preciso, de filigrana metódica y conceptual. Solo quien se concentra en el silencio de su torre puede llevar a cabo una tarea de esas proporciones y de tal delicadeza descriptiva e interpretativa. Porque hay una condición de zorro que tienen solo algunos erizos, que desprendidos de su torre otean, ven lo que los otros no ven, se solazan con el impulso y finalmente la vida que salta como una cascada entre las piedras, entre el aparente territorio que nunca es desértico del lenguaje. Son los erizorros. Me parece que Hernán Lozano era uno de ellos. Porque en su introducción, Boris Corredor explica excelentemente la naturaleza y el significado del trabajo de su profesor. Incluso para un lego como el que habla, la tarea resulta de una belleza tal y a la vez de una austeridad tan profunda que no deja uno de sorprenderse de todos los laberintos que tiene el lenguaje y de la labor de construcción y deconstrucción meticulosa que está inmersa en una edición establecida como la que llevó a cabo durante años Hernán Lozano de La vorágine. Hernán no solo leyó las ediciones de La vorágine que se hicieron durante la vida de Rivera, es decir, la primera editada por Cromos en noviembre de 1924, la segunda de Editorial Minerva la segunda de Editorial Minerva en 1925, la tercera de la misma Editorial Minerva en 1926 y la cuarta en 1928 de la Editorial Andes, fundada por el escritor en Nueva York, supervisadas todas y corregidas por el autor. Sino prácticamente Hernán miró todas las demás ediciones publicadas hasta su propia muerte, incluyendo, por supuesto, las piratas e inclusive traducciones como la de Georg Helmut Neundorf al alemán en 1934. Un listado de las operaciones que realiza quien se empeña en estas tareas emparenta su oficio con el de los cartógrafos, los orfebres, los geólogos y los talladores de sofisticados objetos ópticos. Grandes remociones escriturales, relieves, conservaciones entre comillas, marcaciones tipográficas, itálicas, apartes, combinan la física del texto, su materialidad, con el registro histórico, los ejercicios comparativos y el análisis dialectal. Ese sería, creo, el mundo del erizo. Pero como la misma introducción y después la lectura del texto lo confirman, conjuntamente con estas tareas están otras, como las de encontrar horizontes generales de interpretación que permitieran integrar en una norma general los detalles que percibió el erizo y que coinciden con los que se proponía el autor de la obra, en este caso Rivera, o la de percibir en las reescrituras del texto las modulaciones dialectales. A alguien que proviene de investigaciones frágiles, esto le parece prodigioso. Del rigor proviene el dinamismo, así como le sucede al relojero, que con su lente de aumento persigue los mecanismos de las piezas hasta que limpiándolas de suciedades o abrasiones le permite recobrar
al reloj su movimiento e inclusive su música. Ese es el mundo del erizo. A través de la compulsa exhaustiva de las ediciones autorales y de una investigación metódica, escribe Boris Corredor en la introducción a la edición de La Vorágine, publicada por California Edit, el profesor Lozano se propuso continuar el trabajo del propio Rivera, procediendo en la dirección de las correcciones a las que notoriamente se dirigía el novelista. Lozano tomó como prototipo, dice Corredor, la edición de la editorial Andes, dirigida por el propio Rivera, depurándola de todas sus omisiones, errores, inconsistencias y degradaciones, algunas de las heredadas de las ediciones anteriores y otras originadas en el proceso de edición. El objetivo de Lozano, dice Corredor, era producir una edición maestra que tenía por base la edición de Nueva York. Este objetivo queda claro en un artículo de 1988 titulado Teratología editorial, piratería y clonaje, que es verdaderamente emocionante y para mí fue un texto muy revelador, que es una pieza deliciosa en que Hernán Lozano pone al descubierto una cantidad de errores de las ediciones legítimas, algunas de las cuales, como las de Losada, proponen, dice, un texto híbrido e inseguro, y de las piratas, como las de Thor de Buenos Aires, que por lo menos durante 30 años fueron, según él, de las mejores disponibles en el mercado, pues tenían, comillas, como arquetipo el texto de Nueva York. En ese artículo, Hernán se refiere a las mutilaciones deliberadas y sistemáticas de la novela, que define, comillas, vean esto que es espléndido, como aberraciones que surgen por doquier y que permitirían organizar una galería de monumentos a una ingeniosidad depravada. Es extraordinario, es verdaderamente extraordinario. Y después, no lo digo, toda la crítica que él hace a cómo los gobiernos toman ese tipo de ediciones, la publican en grandes ediciones y los muchachos, los estudiantes, lo que acabo de ver aquí en la Luis Ángel, pasan por esas ediciones. Buceando en el palincesto, pero con los ojos bien puestos en las circunstancias históricas, en la narrativa y en las intenciones del novelista, inclusive de aquellas no cumplidas, el crítico, es decir, Hernán, hace su trabajo minucioso y con pinzas. Pero en medio de esta faena de criterio y precisión se produce el milagro que Boris Corredor anuncia cuando escribe, comillas, Lozano estableció un texto que buscaba acercarse al prototipo al cual tendía el texto, el sistema al que asintóticamente se acercaba. En otras palabras, Lozano estableció un texto que buscaba acercarse al prototipo tendencial subyacente a la edición de Nueva York. Cierra las comillas. Esto sí es lo que me parece perfectamente magia, epifanía. Revelar el prototipo tendencial subyacente es un desafío que vuelve a traer al zorro a la escena y que es un propósito noble por lo que hay en él de científico, pero también de estético, de artístico. Hay otras observaciones que me atrajeron de la edición establecida que hizo Hernán Lozano de La Vorágine. Pertenecen al orden de mis preocupaciones. La apertura de la edición con 4 mapas y 3 fotografías, el problema de la escritura, la reescritura y la corrección en los tiempos digitales, porque es una edición ya en otro mundo diferente, el mundo digital, y la circulación de los bienes culturales frente a la piratería.
Esos tres temas lo plantea claramente, de manera muy precisa, Hernán Lozano en ese trabajo. La edición de California Edit, cuidada con delicadeza y memoria por Rebeca Puche y Felipe Lozano, trae al inicio 4 croquis de líneas blancas sobre fondo negro, el primero de Colombia y los otros de las rutas de Arturo Cova y de sus compañeros, y de Barrera y los enganchados, además de la odisea de don Clemente Silva. Después, 3 fotografías. Es un país de ríos y relieves de montañas, atravesado al sur en lo que en el pasado se llamaban territorios nacionales por viajes y odiseas, confrontado por las fotografías también en blanco y negro, en las que la desolación de unos chinchorros tendidos frente al cansancio del viajero se enfrenta a la omnipresencia avasalladora de la selva. Las decisiones visuales de la obra preparan al lector con la fuerza que encontrará en el cuerpo de la novela. La circulación, por otra parte, sigue siendo uno de los grandes problemas del conocimiento y disfrute de los bienes culturales. Esta edición se hace dentro del mundo digital en el mismo momento en que estoy terminando de escribir un artículo sobre la lectura digital en Colombia, con el que por supuesto no les abrumaré. Pero entre los datos interesantes de la Encuesta Nacional de Lectura de 2017 se tienen por primera vez testimonios de lo que está sucediendo en el campo colombiano, que en el glosario de la estadística se llaman centros poblados y zona rural dispersa. Pues bien, la lectura, oigan esto, es por primera vez que se sabe. La lectura en dispositivos digitales se ha incrementado de tal manera que un 54% de los habitantes de las zonas rurales ya leen computadores, tabletas y especialmente teléfonos móviles, que posee un 86% de los habitantes en zonas rurales. Y sorpréndanse, porque me sorprendí y no he podido contestar todavía. Tengo algunas hipótesis sobre esto. Yopal, la capital del Casarare, de la vorágine, es la ciudad de mayores índices de lectura en soportes digitales. Hoy, Hernán Lozano se reafirmaría en sus ideas sobre la piratería, en los días de la Babel digital, o para utilizar sus propias palabras mucho más certeras, de 1988, comillas, las capas espesas, cuasi seculares de estragamiento textual, a la que se ven lanzados estudiantes y lectores de fondos heteróclitos textual de él, de editoriales anónimas textual de él. Es en una editorial digital, California Edit, promovida en buen momento por sus propios familiares, donde ahora muchos jóvenes y personas colombianos y de otras partes podrán dejar el estragamiento textual y disfrutar de una edición establecida de esa obra literaria fundamental que es la vorágine. Todo ello alegraría enormemente a Hernán Lozano. El problema de la piratería, escribe, ya finalizó, no es un problema económico, sino cultural, revelador de la ausencia de una sensibilidad sobre la calidad de los textos y de una cierta indiferencia sobre la memoria literaria. En uno de los correos que nos cruzamos con Rebeca preparando este lanzamiento, me decía, ya le pedí permiso hace 10 minutos para poder el correo personal. Ella se reveló, pero
Ya está en el texto. Le estoy enviando, comillas de Rebeca, la versión cuasi final de lo que será el evento, la obra. Boris está empeñado en hacer una última revisión, la 1000ª creo, y eso nos tiene un poco en ascuas. Es magnífico ese correo con el que quiero finalizar. Caminar en ascuas es una bella metáfora para la lectura, como también para la exploración de la obra de Rivera y la tarea lúcida e ingente de Hernán Lozano. Es claro que Rivera nunca dejó de corregir su novela, nos advierte Boris Corredor. El inagotable proceso de reescritura y reapropiación de la obra fue truncado por su inesperada muerte. También Hernán Lozano reescribió la obra persistentemente y con esa faena brillante y ejemplar ha hecho posible que miles de lectores y lectoras puedan hacer realidad en el silencio de su lectura electrónica la maravillosa revelación de la literatura. Bueno, Germán, imagínese que el Instituto Caro y Cuervo fue casa para muchos trabajos de este investigador, y pues cuando a uno le dicen que tiene el compromiso de venir a acompañar la presentación de un libro, pues uno se pone a estudiar porque qué miedo, ¿no? Son tantas personas las que pasan por este auditorio, que son, pues bueno, en una semana tendremos aquí las jornadas Montes y tenemos al profesor Lara de México y a autoridades y demás. Y bueno, para mí la huella de la vida intelectual de la gente está en sus bibliotecas y en las dedicatorias que hacen de sus obras a las bibliotecas. Y lo que tenemos nosotros acá en la biblioteca del instituto, pues son obras de Hernán Lozano con dedicatorias, pero no son esas dedicatorias floridas de todas esas cosas que ponen, ¿no? Sino a la biblioteca del Instituto Caro y Cuervo. A mí me alegró mucho que todavía no le habían puesto nombre a la biblioteca ni nada de eso, pero sí quiero, y no voy a tener que circular el de la biblioteca, sino quizá el que ustedes trajeron, una cosa que nos suscitó miles de preguntas a Juan Manuel y a mí, porque dijimos, ¿cómo así que había unas ediciones del Caro y Cuervo que no eran precisamente unas ediciones, sino que eran en mimeógrafo, en stencil? Había que escribir a máquina todo aquello, y hagan el favor de abrir esto, porque son diacríticos, son estemas, son todo el aparato crítico que se requiere para establecer un centro del cual empezar a colgar variaciones, ¿no? El trabajo de fijar una edición. Todo esto hecho a mano primero, luego a máquina, luego pasado a stencil y corregido sobre el stencil. Y eso es una edición del Caro y Cuervo. ¡Qué belleza! Ahora que nosotros tenemos aquí una maestría en estudios editoriales, la gente de estudios editoriales tiene que mirar este trabajo. Entre otras porque él está explicando ahí que es un estema, qué diferencia hay entre ser editor, ser no sé qué, ser lector, ser esto, ser lo otro, y va llevando a través de este trabajo monumental. La vorágine, ensayo bibliográfico, Bogotá, Instituto Caro y Cuervo, 1973. Pues en estos días viene uno a pensar cuántos años del 73 para llegar a publicar este trabajo de esa manera, o sea,
por lo menos 4 años de trabajo antes de llegar a este manuscrito, y ya estaba fijando, mirando ediciones, todas estas más otras, en un trabajo de tejido que no cesó, ¿no? Que no cesó. José Eustacio Rivera estaba viviendo en Nueva York porque había recibido noticia de que se iba a filmar La Vorágine, y él quería que la traducción al inglés pues fuera una cosa buena, y se fue a ver eso, se fue a vigilar eso, ¿no? Y claro, era cuidadoso con su texto, pues era, bueno, y además hay una novela perdida, ¿no? Una novela petrolera, que habría sido fantástico que se encontrara, pero bueno, habrá un novelista que la escriba, porque lo del manuscrito encontrado es una técnica novelística fantástica que sirve para reescribir, y esta se llama La Mancha, ¿cómo? La Mancha Negra. Pues alguien puede encontrar ese manuscrito y escribir la novela de Vorágine de José Eustacio Rivera, escribiendo La Mancha Negra en Nueva York. La Vorágine, ensayo bibliográfico, edición preliminar, 1973. En técnica literaria, Genet nos diría que este es un pretexto. Miren el glosor: máquina de escribir, pasada a stencil, y bueno, están todas las gracias. Las primeras páginas dan cuenta de todas las ediciones revisadas, ¿no? Páginas y páginas y páginas. El presente estudio pretende establecer en forma detallada las bases para la historia editorial de La Vorágine. Esto que tienen destilado hoy, estamos presentando aquí, es un trabajo de tejido de años y años y años, un trabajo que no cesa. Pues si hasta ayer estaba Boris arreglando no sé qué, bueno, esto es de no acabar. Quiero rescatar otra cosa que nos interpela en el instituto en estos días. El próximo 20 de julio, en el Festival de Almagro, que es el festival de teatro del Siglo de Oro más importante del mundo, es una belleza, se estará presentando una lectura del Carnero, una lectura hecha por 4 actores. Yo estuve con el director del Teatro de Almagro discutiendo, Colombia es el país invitado al festival, y él quería, su primer año como director, quería tener algo que fuera pues de este lado del Atlántico, y algo como ¿no? Una pieza teatral, colonial. No, usted lo que tiene es un cuentazo de la cosa más maravillosa que es el Carnero, y ahí hay esto, y hay esto, y empecé a hablarle de Juana y de los intentos por secar la laguna donde se hacía el dorado, y bueno, en fin, y estuvimos una mañana hablando del Carnero. Entonces también en un correo llega y me dice, bueno, yo inmediatamente me fui y compré el Carnero, pero ahí no hay nada de eso tan chistoso que usted me contó. Le dije, usted no sabe leer el Carnero, porque ya no tenemos el aparato para leer el Carnero. Bueno, Hernán Lozano estuvo trabajándole al Carnero. ¿Y de qué manera? ¿De qué manera? En 1989, con dedicatoria del autor, así, ¿no?, para la biblioteca del ICC, Conquista y descubrimiento del nuevo reino de Granada por Juan Rodríguez Freile, facsímil de la edición Príncipe de Felipe Pérez, en sinopsis con las variantes cruciales de los más autorizados manuscritos, acompañada de materiales sobre la obra preparadas por Hernán Lozano, Cali, la industria cultural. Es una parodia del título del Carnero, donde Hernán Lozano se inscribe, ¿no? Allí, el título del Carnero es una cosa larguísima, larguísima. Eso no se llama el Carnero, se llama Conquista y descubrimiento del nuevo reino, no sé qué. Pero él se inscribe y tiene su edición, que es esta, a la que aludió Germán hace un ratito.
también un trabajo de cotejo y de fijación del texto. Y cuando salió, me dijo su hijo con mucha gracia, autopublicada como ahora. Sí, claro. ¿A quién le importaba el carnero por allá? O sea, la única parte donde se publicaban textos coloniales novogranadinos era en el Instituto Caro y Cuervo, ¿no? De eso hay una tesis doctoral reciente de una de las personas que contribuyó al libreto teatral de El Carnero para Almagro, sobre la poesía, la comicidad de la poesía en el Nuevo Reino de Granada, todo basado en publicaciones del Caro y Cuervo. Era la única editorial que le abría campo a las obras de la colonia. Entonces, pues él llevaba años y años, Hernán llevaba años y años trabajando en esto, en El Carnero, que es así. Y es una obra muy complicada, es una obra, ya les digo, el director del Teatro de Almagro, que pues es un buen lector, y entonces, no, pues es que lo que usted me contó no está ahí, usted tiene que leerlo de otra manera, ¿no? Hay que entrar en el texto. Entonces, pues obviamente llevaba también años y años y años preparando ediciones del Carnero, y le leí a Rebeca la frase final de un ensayo que publicó en esa maravillosa revista, que fue una de las primeras revistas de historia que hubo en este país, pues que se llama Historia y Espacio, y se publica en la Universidad del Valle. Después de presentar, tiene una notita a pie de página que dice: redacción primera de un artículo, resultado parcial de una investigación sobre la problemática textual y filológica de la obra de Juan Rodríguez Reilly. Un intento de reconciliar las diversas variantes macrotextuales de la obra puede verse en Carneros, el incierto texto de conquista y descubrimiento, y no sé qué. Bueno, entonces él está en ello, está trabajando. Y el ensayo termina con la siguiente conclusión: ¿qué se puede concluir de una muestra aberrante de lecturas ansiosas y distraídas por parte de especialistas en el análisis dispuestos a economizarse el texto? Yo no sé cómo más. Bueno, si yo fuera la señora Cavalli, diría: estudien, vagos, ¿no? Léanselo. Solo que los vagos que están ahí son Achuri Valenzuela y toda la gente que se supone que había producido ediciones del Carnero. El título del ensayo es además también contundente: Los pecados de Miguel Aguilera y otros pecados mortales, reescrituras peregrinas y lecturas caribeñas del Carnero. Entonces, es decir, eso es una delicia, leerlo es una delicia. Gracias, Rebeca, por haber venido aquí a presentar este trabajo monumental que seguirá construyéndose, me imagino, porque los lectores lo apropiarán y harán glosas. La lectura digital permite las glosas medievales, ¿no? Intertextuales, al margen. Cuántas cosas se asomarán en esas lecturas que se completan y demás. Pero pues hay una tarea que yo admiro, que fue una tarea que quizás solamente su esposo podría haber hecho, que es la edición de la obra de Germán Colmenares. Eso sí que no lo acaba de agradecer este país. Renan Silva, que es un crítico también terrible, yo no sé, hay personas que no les gusta, pero es nada, llega y dice, comentando para la revista Fronteras la edición de la obra: la aparición de la edición de la obra completa del gran historiador Germán Colmenares es un acontecimiento cultural de primer orden, aunque hasta el momento tal hecho permanezca como un simple acontecimiento editorial. El cuidado y la paciencia del profesor jubilado de la Universidad del Valle, Hernán Lozano Ormaza,
han hecho posible el suceso. Y con estas líneas solo quisiéramos contribuir a llamar la atención sobre esa cantera abierta pero desperdiciada que sigue siendo la obra del profesor Colmenares, y recordar que en un medio cultural falto de verdaderas tradiciones en cuanto a la edición de obras completas, tal vez con la relativa excepción del Instituto Caro y Cuervo, el trabajo del profesor Lozano Ormaza no puede menos que suscitar nuestra admiración agradecida. Yo le digo, para que Renan Silva eche un piropo de admiración agradecida, chapó, mi señora, chapó. Yo no sé qué cosa tan fantástica. Solamente él habría podido hacer algo así. Sé que usted va a ir al matrimonio del hijo, donde se va a encontrar con el mío y va a conocer al mío, que va por lo mismo, los alegres compadres que vienen al matrimonio de Esteban Colmenares. Vienen de distintas partes del mundo a ese matrimonio. Mi hijo viene de Los Ángeles a acompañar a Esteban, hay otro que viene de Viena, por allá y todo eso, y Marina estará muy feliz de saber que celebramos hoy aquí el trabajo de su esposo para hacer una edición de La Vorágine, y una edición electrónica que se va a poder leer en los caños del Casanare, se va a poder leer en cualquier parte. En este instituto se presentó un diccionario de la lengua sáliva. La lengua sáliva es hablada por 300 hablantes que la hablan pues sin que les dé pena. Hay muchos más hablantes, pero son hablantes vergonzantes que ocultan que saben la lengua sáliva, pues porque los discriminan, ¿no? Fue la lengua franca en los llanos orientales y se desarrolló para teléfonos móviles. Cuando lo presentamos en el Consejo de Lenguas Nativas, algunos fundamentalistas nos cayeron encima y nos dijeron: ¿los indios? ¿Cómo se atreven para los indígenas a entregar una app? Todo el mundo tiene flechas y teléfonos celulares. Es decir, está puesta ahí para que lo enriquezcan, lo pongan, lo suban y lo bajen, lo apropien. Y así van a seguir saliendo ¿no? Y se aterrarían todavía más cuando sepan que se terminó la documentación de una lengua que es la lengua tinigua. Es una lengua que tiene un solo hablante. Actualmente vive don Sixto, tiene más de 90 años y vive en la Macarena. Cuando él muera va a morir ese mundo, va a morir esa lengua, pero no se puede perder eso, no se puede saber esa forma de insertarse en el mundo de la vida que es una lengua. Entonces vinieron a proponernos que hagamos un robot que mediante inteligencia artificial pueda ser Sixto para las generaciones venideras. Ahí sí creo que nos van a sacar del estadio, pero en serio, a patadas, porque, pues, ¿qué otra forma de preservar? ¿Qué otra forma de compartir? ¿Qué forma más democrática de llegar y de hacer pertenencia de otras maneras? Yo le agradezco mucho tener la posibilidad de que volvamos a vernos. A veces nos encontrábamos por allá en un seminario en Medellín, porque usted iba a visitar el basurero que se convirtió en librería y yo estaba en otra tarea parecida en otro lado. En esos anoté aquí su expresión muy, muy bonita: investigaciones frágiles. Porque los estudios culturales donde nos adscribieron mucho tiempo fueron considerados frágiles, efímeros, ridículos, absurdos. El proponerle a la Universidad Javeriana trabajar en género y en sexualidades no normativas, para no decir los que no son heterosexuales, como dicen ahora, cuando lo empezamos a hacer, pues aquello era... Uy, eso es porque está de moda en la academia.
decían. A los 4 o 5 años, cuando se adoptó la política pública para la población LGBT en Bogotá y se crearon oficiales de enlace para la comunidad LGBTI entre la policía y la comunidad, empezaron a pensar de otra manera. Poner un texto como La Vorágine, que ha tenido novela gráfica, que se ha vendido, pero mejor dicho, se agotó en la Feria del Libro la primera edición, y son bueno, no sé, en Zenaida, sí, bueno, si ustedes tienen que ver la novela gráfica, porque tiene también sus desparrames, ¿no? Que a uno de pronto lo interpelan, pero bueno, Humberto Eco hace años, ya pasé, ¿no? Porque también en la academia y esas cosas, nos habló de la obra abierta, ¿no? De la obra que se completa con el lector, de la obra que se completa con quien mira, de quien interpreta, de quien apropia y transforma y pasa. Qué maravilla tener esto y qué honor que hayan escogido al Instituto Caro y Cuervo para hacerlo. Aquí honramos la memoria de su esposo, honramos este matrimonio de intelectuales, los dos, que pues en una solapa de un libro que encontramos tiene sus títulos académicos y toda esa cosa, eso que ahora nos obligan a poner en el CEBELAC, y que Renan Silva despacha con profesor jubilado, ¿no? Como si estar jubilado quisiera decir, sí, ya, pasé, mueble viejo, ¿no? Cosa de allá, ¿no? Pero mis estudiantes, esos locos que conoció Germán, que eran los niños diferentes que no encontraban tema de investigación que les dirigiera a nadie, porque eran tan raras las cosas que proponían que nadie se atrevía. Entonces esos eran los niños del semillero que iban allá a escribir sobre lo que nadie los quería dirigir. Esos me enseñaron una expresión muy bonita, que uno no está viejo, que uno lo que tiene cuando es intelectual y está vivo es juventud acumulada. Este trabajo de su esposo, el suyo, el de toda la gente que tiene fe en la lectura, en la forma que sea, es trabajo de gente con juventud acumulada. Muchas gracias por haber estado aquí.